Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Aunque los temas que abordamos sean densos, nos generen incertidumbre, nos preocupen y a algunos les causen desánimo. Nuestro objetivo, apreciables amigos, es todo lo contrario. Sí es plantear la realidad tal cual es, de una manera objetiva, como debería de ser el fin de todo aquel que se dedica al periodismo, pero más allá del periodismo, en la vida cada uno de nosotros debemos de buscar ser objetivos. Eso quiere decir reconocer la realidad tal cual es y dentro de esta realidad identificar que podemos cambiar. Nuestra Guatemala es sin duda una tierra hermosa con un clima primaveral que envidian muchísimos. Por eso es que hay quienes que aunque no hayan nacido acá, eligen nuestro país para hacer su vida, lo eligen como su hogar. No tenemos que haber nacido en un país para amarlo, pero tenemos que recordar dentro de todo este contexto que tenemos que tomar decisiones como ciudadanos y mandantes para cambiar aquello que nos hace no disfrutar plenamente de este país nuestro. La violencia, el aumento en la delincuencia, la criminalidad, sin duda es un tema que nos afecta a todos. Solo esta semana, el pasado martes, en la capital, estalló una granada que acabó con la vida de una espectadora inocente que estaba en el azar, no la favoreció, estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Murió en un enfrentamiento entre pandillas, que eso me lleva a preguntarme si no deberíamos de llamar a las maras organizaciones terroristas, pues al fin sí provocan miedo constante, terror en aquellos que lamentablemente van a tener de alguna manera contacto con ellos, o ni siquiera eso, preocupación de que la próxima vez que estalle una granada sea usted el que esté en el lugar de esa señora. Imaginen cómo estamos viviendo. También el martes pasado asesinaron en Mazatenango a 2 periodistas. Ustedes siguieron la cobertura especial que hizo el entierro de estos Canal Antigua. Y estas son solo algunas de tantas cosas que podríamos comentar de lo que está sucediendo hoy en nuestra Guatemala. El pasado 4 de marzo se reportó en los medios que vamos a ir directamente a la nota, que en Santa Cruz Barías, Huehuetenango, la gente está sumamente preocupada porque un grupo de delincuentes y criminales colocaron carteles amenazándolos si no participan en una marcha de apoyo para que liberen a unos delincuentes y a unos criminales que ellos llaman presos políticos. Todos los días leemos en los diarios de asesinatos, de robos, de violaciones. Guatemala, la capital de Guatemala, ocupa el lugar número 25 entre las ciudades más peligrosas del mundo, más violentas. Según el estudio hecho por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, trabajando en conjunto con un instituto mexicano. Esta es una medición que viene haciendo desde hace algún tiempo y en el año 2013 ocupamos el lugar número 8. En el 2014 aparentemente habría que profundizar en el tema, pues seguimos estando dentro de este grupo, pero ya no somos de los que están entre el top 10. Sin embargo, con lo que estamos viendo en este 2015, vamos a regresar a ocupar tal vez uno de los primeros 3 lugares. No sé. ¿Cuál es el origen del aumento de esta delincuencia y criminalidad? Para tratar de plantear escenarios y buscar las respuestas correctas a las preguntas que nos hacemos, hemos invitado al politólogo Miguel Castillo, a quien le damos la bienvenida a El Ágora. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Bueno, la pregunta
Miguel, primera es el origen de este aumento, o por lo menos aparente aumento en la delincuencia y en la criminalidad en nuestro país en este 2015, ¿está relacionado con que es un año de elecciones o es solo producto el fortalecimiento de organizaciones criminales, ya sean de pandilleros o de narcotraficantes, que pues cada vez se siente más su presencia en nuestro país, uno de los territorios donde se está lamentablemente peleando la guerra perdida contra las drogas? ¿Cuáles son las explicaciones que usted encuentra a esta situación que estamos enfrentando los guatemaltecos? Yo creo que no necesariamente existe una relación entre año electoral y aumento de la violencia. No creo que exista alguna evidencia concreta alrededor de esto. Lo cierto es que la violencia tiene sus propias dinámicas. Obviamente el aumento del rol que están desempeñando las pandillas, las maras en el caso, como les llamamos nosotros, el narcotráfico, y hay otros factores también, la corrupción misma que en un momento dado se vuelve también violenta cuando hay ajustes de cuentas, no hay acuerdos entre quienes participan de esto, digamos, son como las razones naturales de la existencia de violencia en el país. Lo electoral lo que añade es un aspecto quizás un poco hasta digamos, especial. Es el hecho de que muchas veces, especialmente a nivel local, no las elecciones nacionales, que creo que a muy pocos ciudadanos interesan realmente la elección del presidente o de los diputados, sino a nivel local, las elecciones sí a veces despiertan pasiones. A nivel local se refiere a las elecciones para alcalde. Para alcaldes, básicamente, porque aquí son a veces enfrentamientos entre familias. Recordemos el caso de Nevaj, donde dos personas se han, digamos, han estado en la alcaldía cada uno 3 periodos, se han estado virtualmente trasladando de unos a otros la alcaldía, y en muchos otros lugares las elecciones locales, las elecciones municipales, digamos, desahogan, digamos, esa tensión que a veces existe entre familias, entre comunidades, entre barrios. Toda esta situación se da, pero no creo que esto tenga que ver necesariamente con el incremento de la violencia que sí hemos visto en los 2 primeros meses de este año y que en los primeros días de marzo ha alcanzado un clímax realmente muy preocupante. Entonces, según usted, no tiene tanto que ver, aunque obviamente sea algún componente, pero tomando en cuenta la gran cantidad de crimen y de violencia que hay en Guatemala, así por razones naturales, como dijo usted, o por las razones cotidianas, si hay algo de violencia relacionado con las elecciones, pues es muy marginal el efecto que pueda tener sobre en sí ya la gran violencia que hay en Guatemala. Sí, lo que pasa es que la impunidad con que existe en Guatemala alrededor en los hechos de violencia a veces motiva, y lo vivimos hace 4 años con uno de los candidatos a alcalde de San José Pinula que eliminó a los contrincantes, digamos, esto se da simplemente como el sistema judicial no opera, digamos, da motivo para que algunas personas piensen que esta es la forma de ganar elecciones, pero eso se debe a la debilidad estructural que tiene nuestro sistema de justicia. Lo otro, insisto, son los factores tradicionales a los cuales creo que deberíamos de ponerle mucha atención. En el caso de las maras, digamos, creo que deberíamos ver lo que está sucediendo en El Salvador, a la vecindad nuestra, y donde las maras, por ejemplo, están ya en una acción directa en contra de las fuerzas de seguridad. Están yendo a buscar a los policías civiles a virtualmente asesinarlos en sus casas, en un hecho de amedrentarlos completamente. Esto creo que está muy cerca a que suceda en el caso nuestro, si no es que ya está sucediendo una situación de este tipo, y eso nos marca hasta dónde creo que lo que usted planteaba al inicio, de que no sería ya el momento adecuado de mencionar que algunos de estos grupos actúan en una forma terrorista, ¿no? Es decir, esto ya es una acción que va más allá digamos, de la delincuencia normal que podríamos mencionar. Las maras creo que en el caso guatemalteco también están entrando en esa nueva etapa, digamos, mucho más violenta, de mucho mayor cuestionamiento. Y por el otro lado el narcotráfico, que está sufriendo un cambio estructural. Digamos, el tradicional tráfico terrestre que venía desde Colombia a través de Centroamérica y que tenía como destino México y Estados Unidos, es hoy cada vez menos importante, y el negocio de las drogas en Guatemala está esencialmente en la costa sur, ¿no? Hemos visto
ya decenas de narcolaboratorios que han aparecido, que la policía descubre, y algunos que se queman inclusive por falta de medidas de seguridad industrial. Digamos, hemos visto toda esta serie de situaciones, nos da cuenta de un cambio en el tema del narcotráfico que también está generando mayor violencia y que inclusive en lo que hemos visto en la costa sur, en Mazatenango en estos días, podría ser también una de las consecuencias, o que pareciera ser más un acto vinculado con las denuncias de corrupción, ¿no? O sea, ya Guatemala no es solo un territorio de tránsito del narcotráfico, sino también es un centro de producción y consumo. Consumo en alguna medida, pero obviamente lo nuevo, digamos, porque el mercado internacional también ha cambiado. Hoy se demandan más drogas sintéticas y, digamos, por la problemática que tienen entre sí los grupos de narcotraficantes mexicanos, una acción violenta muy fuerte entre ellos, mucho de la producción de estas drogas sintéticas se ha trasladado a territorios más tranquilos, donde el Estado de Derecho no funciona, como es el caso guatemalteco. En este lugar, en esta zona franca que virtualmente se ha convertido Guatemala para estos aspectos, entonces los grupos de narcotraficantes han encontrado como el espacio ideal para poder trabajar. ¿Cómo opera? ¿Antes lo producían en México? Sí, había más producción en México, pero hoy, digamos, los problemas que ellos tienen es mucho más fuertes. Lo están trasladando a esta zona donde los insumos, digamos, para esto, los famosos precursores, entran por Puerto Quetzal, digamos, desde China, la India, todos esos toneles que de vez en cuando descubren en el puerto, entran allí. Luego esto se distribuye a través de pequeños laboratorios desde Puerto Quetzal hasta Ocos. Y ahí vemos, a lo cual se añaden algunos insumos nacionales, como lo vemos en el caso de San Pablo San Marcos, donde la hidroeléctrica Hidrosalá fue destruida, y como creo que cada vez está más evidenciado, porque es la finca y la hidroeléctrica casualmente está en el paso natural que viene de Amapola, desde la parte del altiplano de San Marcos y baja a la costa para complementar los productos, los insumos de esta nueva producción de drogas, y luego se traslada hacia México. Inclusive creo que hay indicios de que algunos insumos están viniendo desde México a este territorio, digamos, y de aquí ya regresando en materia. Esto ha cambiado un poco la forma del negocio del narcotráfico en Guatemala. Lo tradicional, que eran las famosas familias que lo trasladaban desde Centroamérica a través de furgones y todo, pareciera ser cada vez menos importante. Esto obviamente, este cambio en este tema produce, digamos, también violencia, y creo que eso quizás no tenemos todavía la conciencia adecuada alrededor del problema que está representando esta nueva forma, porque agudiza, digamos, la falta de Estado de Derecho y la falta de capacidad de las fuerzas de seguridad para atender este tema, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y nuestro invitado hoy, el politólogo Miguel Castillo. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. La sospecha es más fuerte. Ni su mejor defensa pudo con la pregunta: ¿cómo fue posible que la exintendente no se percató de que saqueaban las aduanas? ¿Ya tiene candidato? Contrapoder entrevista a Sandra Torres y Jimmy Morales. Sus respuestas le presentan qué piensan y en qué país creen los candidatos a la presidencia. Posgrados, con más de 200 opciones para maestrías y doctorados. ¿Cuál es la mejor? ¿Por cuál me decido? Acá, una guía de estudios superiores. Me lo contaron así. Nacieron poco antes de la firma de la paz y hoy nos comparten su versión sobre la guerra. Enrique Rodas, coach de corredores, entrenador de maratonistas de Boston, Berlín o Tokio. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store.
Somos Guatemala, un país ganador. 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 Somos ganadores. Somos Guatemala. Somos Antigua Sports. Guatemala es local en la pantalla de Antigua Sports. Salimos a jugar todos los días. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua. Como siempre, mira sin límites. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy se encuentra con nosotros en los estudios de Canal Antigua el profesor Miguel Castillo, politólogo, con quien estamos buscando las respuestas a la pregunta que muchos nos hacemos de qué está pasando con la delincuencia y la criminalidad en nuestra Guatemala. No hemos entrado todavía al tema del abandono en el cual tienen los gobernantes sus funciones principales, que es dar seguridad y justicia, porque lo vamos a mencionar también en este segmento. Lamentablemente muchos de estos grupos de narcotraficantes, de pandilleros, delincuentes, criminales, comunes también, actúan en sociedad con miembros del aparato burocrático estatal, funcionarios, burócratas y los mismos gobernantes en los niveles más altos. La corrupción que está carcomiendo nuestra Guatemala desde el punto de vista del Estado, del gobierno, porque al final el Estado somos todos, el gobierno mismo. Eso también, sin duda, es una razón importantísima a tomar en cuenta. Y no hay un Estado de Derecho porque, bueno, primero que todo, las normas que imperan en nuestra Guatemala no son propias de un Estado de Derecho. Estamos hablando de un Estado de bienestar mercantilista que otorga privilegios, bueno, tantas otras cosas que hemos ya comentado en otras ocasiones en el Ágora. Pero durante la pausa comentábamos con Miguel Castillo acerca de otra razón relacionada con el dinero producto de las extorsiones o de la producción y venta de estupefacientes y de drogas, de las sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, esa prohibición que ha sido aceptada por los gobiernos, por los gobernantes de estos lados, que es irrelevante para ellos el daño que nos esté causando esa situación. Pero hay un dato muy interesante y yo quisiera que Miguel ahondara en este, y es que también parte de lo que está provocando esta situación es que ya estas organizaciones criminales, ya sean de narcotraficantes o de pandilleros, están en un proceso de transformar el dinero que han acumulado en la informalidad, digamos de esa manera, producto del crimen. Ay, no, perdón, los empresarios informales no se merecen esa comparación. No, ese dinero criminal lo quieren legitimizar, o al menos legitimizar nunca lo van a lograr, legalizar, invirtiendo en negocios en el interior del país. Me parece muy interesante la observación que nos hizo Miguel de estos negocios que pues luego también se han escuchado que en muchos casos, por ejemplo en el de los tuk-tuks, y ya ahorita van a saber por qué lo menciono, de que los choferes han violado, los pilotos de estos medios violan a las mujeres que se suben con ellos, asaltan, etcétera. Entonces,
si uno entiende el origen de la proliferación de negocios como este, puede entender también por qué están sucediendo estas cosas, Miguel. Sí, yo creo que, digamos, esta es otra parte de la problemática de violencia que vive el país, es el hecho de que, digamos, muchos de estos grupos criminales, digamos, el narcotráfico tiene su propia dinámica, pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con maras y extorsiones, recordemos que es el principal problema que hoy día tiene el país, porque las extorsiones se han extendido virtualmente a todos los rincones del país, no hay una aldea, no hay un caserío que se salve de las extorsiones. Este negocio, digamos, ha llegado un momento en que ha acumulado tal cantidad de dinero que ese dinero hay de alguna manera que legalizarlo por parte de quienes lo tienen. Y creo que han encontrado en el transporte, especialmente, una de las vías más importantes para, digamos, legalizar ese dinero. Yo creo que es cada vez más evidente que especialmente en toda la zona que va desde Ciudad de Guatemala hasta el occidente, San Lucas Zacatepeques, Chimaltenango, Patsicía, Patzún, Tecpan, los iniciadores por ejemplo, del negocio de los tuk-tuk, de los mototaxis, están siendo cada vez más relegados y obligados a vender sus unidades a otras personas que se están haciendo cargo de esto, que son, digamos, especialmente mareros, que están tomando, que con el dinero lo están tratando de legalizar a través de esto, de negocios de este tipo. Y ahí vemos, por ejemplo, viene cómo este tema de la legalización de estos recursos en negocios como este, o autobuses extraurbanos, que también cada vez están más en manos de dinero ilícito, digamos, con una forma de blanqueo, tarde o temprano, como usted muy bien lo decía, se liga o se encuentra con otro tipo de corrupción. Cuando un marero requiere, digamos, de una licencia para poder hacer el servicio de tuk-tuk o de un servicio urbano de transporte, necesariamente se encuentra con otro tipo de criminalidad, la que es derivada virtualmente, digamos, de la corrupción, ¿verdad? Que también son en otra medida también extorsionadores. Entonces estos también se encuentran con otros que también extorsionan, y en este caso también los extorsionan a ellos a cambio de licencias para poder operar, y es como ese mundo de actos ilícitos que vive el país, ¿verdad? Narcotráfico, crimen organizado, maras y corrupción, que insisto, yo creo que deberíamos de verlo también, la faceta de crimen que esto tiene, se encuentran y se vuelven más violentos. Quizás esto nos pueda ayudar a entender de mejor manera lo que está sucediendo en el país en este momento. La inoperancia del gobierno, de las entidades públicas, ha llegado a tal nivel, la corrupción ha abarcado a tal punto todas las estructuras y todos los niveles nacionales, departamentales y locales, que en este momento, digamos, es lógico que muchas de estas diferencias se estén saldando a partir de hechos violentos. Recordemos que precisamente eso de entrega de licencias anómalas es uno de los factores que fue mencionado como, digamos, de los temas que había hecho públicos uno de los periodistas que fallecieron en la ciudad de Mazatenango. Si empezamos a poner esto en contexto, de repente estamos cabalmente entendiendo qué es lo que está sucediendo hoy día en materia de violencia en el país. Al final, es un tema muy complejo, ¿no? Al final de cuentas, lo que podemos resumir de eso que nos estás contando, Miguel, es de que ya no es solo el narcotráfico, ya no es solo los mareros, ya no son solo los corruptos, sino que están en muchas maneras, están actuando en conjunto, y en algunas otras maneras están ellos mismos peleando su territorio. ¿Sí? O sea, y todos los ciudadanos tenemos que sufrir la extorsión de los mareros, la extorsión de los corruptos ¿sí? Y la violencia del narcotráfico. Claramente es eso. Creo que si vemos de esta manera lo que está sucediendo, quizás entendemos, insisto, mejor. Porque es imposible pensar que el corrupto de una institución pública no vaya a tener contactos con las otras estructuras también de crimen organizado, narcotráfico. Opera en una misma zona, en un mismo territorio, y de una u otra manera se juntan. Y es quizás también, lo mencionó usted al inicio, digamos, que también confluyen otros aspectos. ¿Verdad? Esta gente que desarrolla actos en contra de los proyectos hidroeléctricos, de minería y todo, que también actúan de una forma violenta, terminan de ser como el cuarto elemento en este tipo de hechos.
Muchos de ellos insisten en que, que están siendo criminalizados, pero en realidad deberíamos de verlo así porque ellos realmente están ayudando a que este clima generalizado de violencia, digamos, se llegue a niveles extremos. De por sí las acciones que realizan son violentas, son criminales, sí, pero adicionalmente están ayudando a los otros criminales, otros sectores, ¿no?, a que cometan esa misma clase de ilícitos. Cuando un grupo de opositores a una hidroeléctrica van en varillas, obligan a la población a asistir a un acto de, digamos, de respaldo a los dirigentes que están siendo criminalizados, como ellos lo dicen, es un hecho absolutamente ilegal y que solo es posible en un contexto donde estos mismos grupos lo que han hecho es sacado literalmente de la zona a las fuerzas de seguridad, y hoy lo que existe son otros los que toman esos lugares. Eso es lo que estos grupos quizás no terminan de entender como las consecuencias de sus actos. Creen que se están oponiendo solamente a proyectos particulares, digamos, pero en realidad lo que están haciendo es terminando de destruir la poca institucionalidad y haciendo que el clima de violencia generalizada sea ya la norma en muchas zonas del país. Es imposible pensar que un dirigente ideológico, digamos, que se opone a proyectos privados, no se encuentre en la misma zona con los narcotraficantes y termine siéndole útil para esa serie de situaciones. Sí, no, yo pienso que debemos dejar de ser ingenuos, sí, creer que el objetivo de estos grupos es el bienestar de los pobres. Es ya a estas alturas del juego, solo una persona que ha estudiado y está informada actúa o porque es un resentido y no es capaz de reconocer la verdad, o porque es un hipócrita, o porque vive de ese discurso, porque le entra dinero del exterior a su ONG y pues así se la pasa criticando al capital, pero viviendo como capitalista, como lo hay tantos dentro de estos grupos. Y por ejemplo, está el caso de Codeca, que esa es una banda delincuencial, que los que están presos porque estaban robando, entre otras cosas, energía eléctrica. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre, y son delincuentes y son criminales y le hacen un gran daño a un recurso que tenemos los ciudadanos para defendernos del abuso del poder, que es la justa oposición a los designios de los gobernantes que solo los favorecen a ellos o a un grupito. No es esa la función por la cual se les ha otorgado a estas personas poder. El poder es para que precisamente esto que hoy estamos comentando no sea una realidad. Pero de todo esto, Miguel, no hablamos del desencanto del ciudadano que ya no quiere denunciar. Esperamos que nuestros amigos de Jóvenes contra la Violencia, con su campaña de espantacacos, pues logren que la gente que más se animen a denunciar y a reportar cuando son víctimas de un criminal. Pero la realidad es que ya la gente, el ciudadano responsable se va tragando las cosas hasta llevarnos a preguntarnos ¿y qué? ¿Y ahora yo qué hago? O sea, no puedo confiar en los gobernantes porque están asociados con los delincuentes y los criminales. Pero en el medio de estos dos estamos nosotros, que somos la mayoría. ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que tomar ejemplo del sector privado guatemalteco que tenemos. Es increíble cómo un país con tan poca institucionalidad, en un país con esas características, exista un sector privado tan dinámico, tan esforzado, y que realmente es el sostén del país. Hay que hacer la salvedad que se refiere al sector privado a todos los emprendedores, no necesariamente no a los al sector privado organizado. Sí. Pero este sector, digamos, ha demostrado su eficiencia. Ha demostrado que con capacidad, con esfuerzo, se pueden realizar grandes cambios y grandes emprendimientos en este país. Creo que lo mismo es lo que toca al resto del país en estos otros temas. No podemos hacernos la vista gorda de esta otra temática. Eso mismo que hemos logrado en estos campos tenemos que trasladarlo hoy día a estos otros temas. Los guatemaltecos tenemos que asumir la responsabilidad, nadie la va a asumir por nosotros, de trabajar estos temas, de involucrarnos y de realizar acciones. Pueden ser participando, obviamente, pero también denunciando. Y en ese caso yo quisiera hacer un llamado muy especial a los guatemaltecos. Hay organizaciones como la que usted muy bien mencionaba, Codeca,
que ha acumulado tal cantidad de dinero ilícito, que eso ha llevado y llevará en los próximos meses a que muchos de sus dirigentes sean candidatos a alcaldes, a diputados, a cargos de elección popular. Y yo creo que los guatemaltecos tenemos la responsabilidad de denunciar esta situación, que vayamos a esta gente con dinero ilícito hoy día intente dar el salto para controlar las instituciones públicas. Si dejamos que eso suceda, la situación podría llegar a niveles realmente muy difíciles, mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Ágora. Y sí, efectivamente, este es un año muy importante para nosotros, los guatemaltecos, los que hemos elegido vivir en Guatemala. Aprovechémoslo. Ha sido un gusto conversar con usted, Miguel, y con ustedes, por supuesto, apreciables televidentes. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves a las 8 de la noche en Canal Antigua en el Ágora. Y por hoy, pues, solo nos resta que, a pesar de lo difícil que pareciera ser la situación, recordarles que una sola vida tienen, así que, por favor, sean felices.